A ver, comenzando dando sobre todo lo que son las guías y obviamente la bienvenida a todo el mundo hoy que participa en este webinario, tanto a los ponentes como a los interesados. Y como digo, hoy la idea es de presentaros los detalles de la convocatoria de 2023 de la MIN, en particular los aspectos que atienen a los participantes españoles y que pues, puedan ser financiados por las diferentes agencias financiadoras españolas que participan en la convocatoria. Lo primero, un poquillo de información e instrucciones sobre el funcionamiento del webinario. Tendrá una duración aproximada de una hora, sobre todo la parte de las ponencias, quizá un poquito menos, pero la idea es tener un espacio y tiempo para preguntas al final. Será impartido en español o en castellano, hasta con la excepción de la última intervención de la coordinadora del proyecto, Dina Carrillo, que también veo que se ha unido ahora mismo y que dará unas palabrillas en inglés de cierre. Tenemos aquí a las 4 agencias financiadoras que participan en la convocatoria: la Agencia Estatal de Investigación, el Gobierno de Navarra, el Gobierno vasco con Innovasque y IDEPA de Asturias. Y cada una de ellas dará eh, unos pequeños detalles sobre las especificaciones y las reglas nacionales y regionales, en el caso de las regiones, para las solicitantes que pidan financiación a través de ello. Y como digo, luego abriremos el suelo para las preguntas y para que podáis, tanto por la herramienta de GoToWebinar, escribir las cuestiones, y también luego abrir el micrófono si alguien quiere hacer las preguntas de viva voz. Pero bueno, durante lo que es el transcurso del webinario estarán los micrófonos silenciados y las cámaras apagadas de todos los asistentes. Y nada, y con eso, sin más dilación, una pequeña revista de la agenda. Después de esta pequeña bienvenida e introducción, daré una visión general de los aspectos generales de la Copa 2023, como de Eramin, para poner un poco de contexto. Y luego empezarán como digo, las intervenciones de cada una de las agencias financiadoras para comentar los reglamentos y requerimientos específicos de cada uno. Y después de ello ya todo cerrará Tina con unas palabras antes de abrir la sesión de preguntas y respuestas. Así que, sin más dilación, empiezo con dar un poquillo de un breve contexto sobre qué son las ERANETs y dónde encajan las ERANETs dentro del marco de financiación pública, sobre todo para aquellas personas que se encuentren por primera vez eh, pensando participar en uno de estos programas. Y básicamente la idea es que es un tipo de iniciativas a medio camino entre los programas nacionales y regionales y el programa marco de Horizonte 2020 o Horizonte Europa, que ahora mismo está en funcionamiento. Son partenariados, asociaciones público-públicas, y quizá ahora también estaréis familiarizados con las co-funded partnerships, que son los nuevos instrumentos en los cuales las ERANETs han evolucionado en Horizonte Europa. Pero en este caso, ERAMIN sigue siendo una ERANET del anterior programa marco de Horizonte 2020, que tiene una filosofía muy parecida, que al final es eso: es intentar aglutinar fondos nacionales y regionales de diferentes agencias financiadoras a lo largo de Europa y de fuera de Europa, como veréis, para hacer programación conjunta y sacar convocatorias de proyectos transnacionales eh, eh, en diferentes áreas temáticas. Eramin en concreto es la Eranet en materias primas, y tiene historia desde 2011, cuando salió la primera Eranet Eramin 1, que luego pasó a ser en 2016 Eramin 2, ya bajo el programa Horizonte 2020, y finalmente en 2020
fue cuando comenzó Eramin 3. Desde entonces se han sacado 8 convocatorias transnacionales con sobre todo este objetivo que veréis que se mantiene también esta convocatoria de financiar proyectos de non-fuel, non-food, industrial construction and metallic materials, o sea, que, temáticas que atienden a materias primas que no provengan de origen alimentario o combustible. Y como veréis, hemos recibido una contribución de la Comisión Europea de casi 12 millones de euros, además de luego todas las aportaciones que veréis de cada una de las agencias financiadoras que participan en las convocatorias. Los objetivos principales de Eramin 3 es asegurar el suministro sostenible y responsable de las materias primas no alimentarias y no combustibles, como comentaba antes, pero sobre todo también tener en cuenta una economía circular y sin huella de carbono. El segundo objetivo es fomentar la cooperación de I+D en todo el mundo a través de la financiación coordinada y de estos proyectos transnacionales que se financian en las convocatorias y también ayudar de esta forma también a reducir la fragmentación de la financiación I+D a nivel europeo y a nivel global. Al final, la principal característica, el principal resultado son estas convocatorias conjuntas que financian proyectos de I+D de pequeños consorcios transnacionales y, como digo, siempre con ese foco en proyectos que tengan las materias primas en el centro del proyecto. Y bueno, sobre todo también la idea es abrir estos proyectos a todo tipo de entidades, desde las universidades y centros de investigación a pequeñas y medianas y grandes empresas, pero además también ONGs y organismos públicos. El consorcio de Eramin de Eramin 3 en su origen está formado por más de 25 agencias financieras diferentes que provienen de diferentes países, 15 de ellos de la Unión Europea, además de luego 3 regiones dentro de la Unión Europea, incluida Navarra, que tenéis aquí a Silvio Ger, que es miembro de Eramin desde el principio, un país asociado, Turquía, y 3 países de fuera de la Unión Europea, Brasil, Canadá, en concreto la región de Quebec, y Sudáfrica. Y como comentaba, al final el foco y sobre todo el alcance de las convocatorias y del trabajo que hace Eramin es esas materias primas no combustibles y no alimentarias en las 3 categorías que se recogen: las metálicas, las de construcción y minerales industriales. Y pongo aquí este dibujo que también veréis luego cuando entremos en los detalles de los topics de las convocatorias, que intenta simbolizar un poco precisamente todas las fases del proceso y de utilización y del ciclo de vida de materias primas y dar ese énfasis también de economía circular. Y sí que mencionar que sobre todo desde el comienzo de Eramin 3, las baterías, las pilas y todos los aspectos relacionados con las materias primas que lo componen y su reciclado están muy bien valoradas también en las convocatorias de Eramin 3. Como comentaba antes, para dar un poco más de detalles sobre la dimensión de los proyectos que se han financiado en las ya 8 convocatorias de Eramin, teniendo en cuenta esta convocatoria 2023, han ayudado a financiar casi 80 proyectos de I+D con un 30% de participación de empresas y más de 60 millones de euros de financiación pública, incluyendo esos 12 millones que comenté que proporciona también la Comisión como cofinanciamiento. Pero ese cofinanciamiento también ten en cuenta que ha sido otorgado sobre todo en la convocatoria de 2017, en el AMIN 2 y en 2021. Esta convocatoria de 2023 no cuenta con financiación de la Comisión, está directamente apoyada y financiada por los esfuerzos de las diferentes agencias financiadoras que participan en la convocatoria.
Y sí que quería, antes de ir cerrando sobre el contexto de Eramin, a recomendaros a que visitéis en la página web de Eramin el dashboard que hemos creado para poder visualizar todos los proyectos que han financiado y entrar un poco más en detalle en los tipos de proyectos que apoya la red de Eramin. Y es un dashboard que pretende ser bastante fácil de manejar y mostraros, por ejemplo, pues en las categorías que hemos definido, como pueden ser materias primas de, de fuentes primarias o de fuentes secundarias, que suelen ser la mayoría de los proyectos, pero también algunos que se enfocan en otros aspectos como el diseño o el establecimiento de políticas públicas. Y más recientemente algunos que tratan sobre la sustitución de materias primas críticas. Eh, y también podéis verlo como se dividen en las diferentes categorías minerales que comentaba antes, desde los metálicos hasta los minerales industriales y los materiales de construcción, que normalmente suelen ser los metálicos los que acaparan el principal foco de los proyectos financiados. Y desde el comienzo de Eramin, como veis, ha habido financiación desde más de 27 agencias financiadoras, y resaltar sobre todo el papel de las agencias financiadoras en América, que este año sí que en esta convocatoria solo participa Brasil, pero en otros años también han participado Argentina y Chile. Y bueno, también comentar que Eramin, aparte de participar y sacar convocatorias, que es su objetivo principal, también pretende apoyar al espacio de investigación europeo en el tema de materias primas para diseñar los documentos y las agendas estratégicas que definen el marco de investigación europeo y global en este aspecto. Entonces, pues aquí hay algunos de los ejemplos en los que Eramin ha participado y ha contribuido a su desarrollo. Y finalmente quería también encomendaros también en la propia página web a visitar para ver los resultados de anteriores proyectos y ver más en detalle los diferentes tipos de proyectos. Además, encontraréis en algunos casos las recomendaciones de los propios antiguos solicitantes de Eramin con algunas recomendaciones de cómo afrontar estos proyectos, los puntos buenos, los puntos malos, y realmente es muy útil para poder ver el impacto que están teniendo estos proyectos. A ver cómo de tiempo. Y bueno, podéis verlo también directamente en YouTube, donde en nuestro canal podéis ver también algunos de los testimonios directos de los participantes y los antiguos coordinadores de proyectos de Eramin. Y bueno, voy directamente al tema de la convocatoria de 2023. Como os comentaba antes, y entraré un pelín más en detalle si luego tenemos tiempo, se compone de varios topics, 5 en concretos, que han cambiado ligeramente de la anterior convocatoria 2021, pero principalmente se centran en tres primeros tópicos más enfocados a la parte económica, a lo que son las materias primas de fuentes primarias, el topic 1, de secundarias, el topic 2, y lo que es más temas de producción y procesamiento y ICT, que es añadido este año, en el topic 3. Y luego están topic 4 y topic 5, que abarcan en un sentido más amplio el topic 4, los temas más ambientales y climáticos y de temas de desarrollo de políticas para la sostenibilidad, y el topic 5 que tiene este año más foco en lo que son los aspectos sociales y de percepción pública, que es uno de los feedbacks que hemos recibido en estos últimos años, que es uno de los temas más candentes en el área de materias primas, y este año se le ha decidido dar un bastante protagonismo en ese topic 5.
Sí que mencionar que cada proyecto tendrá que estar presentado bajo uno de estos 5 topics, pero sí que es posible incluir más de un subtopic en la solicitud de cada propuesta. Que esto a la hora de evaluar y a la hora eh, de enfocar el proyecto pues puede ayudar. Pero sí os recuerdo, y esto es algo que os remarcarán también nuestros compañeros, siempre y cuando esté cumpliendo las reglas nacionales de todos los socios del consorcio, porque como veréis algunas agencias financiadoras no financian todos los topics. Las agencias financiadoras que participan en la convocatoria son 23 y la mayoría miembros de la MIN 3, con alguna excepción que no participa, como pues el caso de Cedeti, que sí que participa en la convocatoria 2021, pero tenemos la suerte también este año de contar, aparte de Navarra, también con la participación de las agencias regionales del País Vasco y de Asturias, que también financiarán a empresas, como detallarán ellos. Y el presupuesto total que se ha acumulado es de casi 13 millones y medio, y que podéis ver en la página web el detalle de cómo se divide agencia por agencia. Las fechas más importantes a tener en cuenta fue obviamente el 7 de diciembre, que es cuando se lanzó la convocatoria, y seguro que algunos de vosotros participasteis en el evento de lanzamiento que se organizó a nivel internacional, pero la más importante a tener en cuenta ahora mismo es este 30 de marzo, que es la fecha límite para presentar las propuestas. Se espera que el proceso de evaluación dure en torno a unos 5 meses y poder comunicar los resultados en octubre de este año, para que los proyectos puedan estar empezando en abril de 2024. De nuevo, dirigiros a la página web para poder consultar todos los detalles de la convocatoria, especialmente el texto de la convocatoria, que es el documento principal, digamos la Biblia de la convocatoria, que detalla todos los aspectos de los proyectos que se esperan, las agencias participantes, las reglas nacionales, y obviamente la guía para la sumisión de la presentación de la propuesta, que también la podéis encontrar en la propia plataforma LSS donde se presenta la propuesta. Todos estos links los podéis encontrar también en la página web, en la sección de la COL 2023, incluidos también todos los templates y todos los detalles de cómo presentar el proyecto. Y bueno, yo los últimos temas que quería comentar es un poco los criterios de elegibilidad a nivel internacional. Como os avanzaba antes, nuestros compañeros van a presentar luego los criterios a nivel nacional, pero es importante tener también en cuenta los internacionales. Porque al final, como comentaba al principio, estos son unas convocatorias que se gestan a nivel internacional y se organizan a nivel internacional con una evaluación centralizada y con un proceso de selección conjunto, con criterios parecidos a los de Horizonte 2020, y que recibe financiación de las agencias nacionales. Entonces al final hay que cumplir con los requisitos de ambos lados. A nivel internacional, el tipo de entidades elegibles, como comentaba antes, son prácticamente todo tipo de entidades, desde universidades, centros de investigación, a empresas de diferente tamaño, como también ONGs y autoridades públicas, pero sería importante encontrar la agencia financiadora que financie concretamente ese tipo de entidades, como por ejemplo, veréis que la Agencia Social de Investigación financiamos sobre todo centros de investigación y universidades, y nuestras agencias regionales financian sobre todo empresas. Entonces es importante hacer ese ejercicio. Y de la misma forma, a nivel internacional no hay una limitación en cuanto al tipo de investigación que se financia, pues desde la investigación más fundamental hasta la más cercana a mercado. Pero igualmente a las agencias nacionales y regionales veréis que tienen sus propias reglas, sus propios abanicos de TRLs que financian. Lo que sí que se establece a nivel internacional es que por lo menos los consorcios tengan 3 socios que estén solicitando financiación a
3 países distintos, de los cuales por lo menos uno sea un Estado miembro de la Unión Europea o Turquía, de los que visteis que participan en la convocatoria. Este es un requisito muy importante. Como os comentaba antes, es importante que cualquiera solicitante que pida financiación tiene que cumplir con las reglas y criterios de su propia agencia financiadora, y los que participen sin solicitar financiación, que es posible sobre todo para las empresas que no estén en las, por ejemplo, españolas, que no estén en las regiones que dan financiación, lo que es necesario es que proporcionen pruebas de que tienen los fondos propios para poder participar en el proyecto. Es importante que al menos la mitad de los socios de cada consorcio pertenezca a países de la convocatoria, pero sí que se pueden participar proyectos o sea, entidades de fuera de países de fuera de la convocatoria, pero como establece, sin ser más de la mitad del consorcio. Y la duración de los proyectos se espera que oscile entre los 12 y los 36 meses. Y bueno, con eso, viendo un poco el tiempo, os dejo los detalles de contacto. Como digo, sobre todo en la página web vais a poder ver casi toda la información. Y dejo los topics que los tenía un poco más en detalle, por si luego para la parte de sesión de preguntas y respuestas alguien tiene alguna pregunta más en detalle, podemos cubrir los subtopics y mostrar un poco el trabajo que han hecho sobre todo nuestros compañeros suecos de Vinnova, que han sido los que han liderado el diseño de esta convocatoria 2023. Pero en lo que a mí respecta, ahora mismo voy a dar paso a Judith de Prado, de InnoBasket, que va a ser la que va a presentar los criterios del gobierno vasco y de InnoBasket. Perfecto, ya estamos viendo todo. Tu presentación, Judith. ¿La veis bien, verdad? ¿Me oís también bien? Sí. Sí. ¿Se me escucha? Sí. Vale, bueno, pues buenos días. Como ha comentado Jorge, yo soy Judith de Prado de InnoBasket, de la Agencia Vasca de Innovación, y represento al Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno Vasco en la red ERAMIN 3, que este año es la primera vez que participamos. Recibimos la invitación y como creemos que puede ser interesante para las empresas vascas y una oportunidad, pues nos animamos. Quiero aprovechar que está Dina en la sala también, pues para darle las gracias, ¿no?, por esta invitación. So, Dina, thank you very much for the invitation to the Basque government and InnoBasket to participate in this initiative. Como ha comentado Jorge, las entidades los beneficiarios tienen que tener en cuenta los requisitos o las reglas de cada programa de financiación. Entonces, en el caso de los participantes vascos, el programa de financiación es ASITEC. Seguramente que ya muchos lo conoceréis, pero bueno, voy a hacer un breve resumen con las características más importantes. Las empresas vascas, como he dicho, beneficiarias en la convocatoria de la MIN 2023, deben solicitar la financiación a través del programa ASITEC. Lo pueden hacer hay que hacerlo de forma telemática, pero bien en euskera o en castellano. A la hora de hacer la solicitud, deberán de presentar el proyecto con el mismo acrónimo que se utilizó en la convocatoria de la MIN, y deben adjuntar una copia digitalizada del acuerdo de colaboración suscrito por todas las empresas participantes, así como la memoria de la propuesta presentada de la MIN 2023. En el caso de que en un mismo proyecto participen varias entidades, habrá que presentar una única solicitud, que es por proyecto.
En cuanto a los plazos, Asitec se actualiza anualmente, pero siempre suele ser el abre en enero, a lo largo del mes de enero, y cierra a mediados de marzo. En el caso de Asitec 2023, abrió el 31 de enero y la fecha de fin es el 16 de marzo. En cuanto a los beneficiarios, Asitec es un programa que está dirigido a empresas, por lo tanto, solo pueden beneficiarse de forma directa las pymes, las grandes empresas, así como las agrupaciones y asociaciones de empresas. En el caso de los agentes de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación, podrán participar como subcontratados por las empresas beneficiarias. Todos los topics que ha presentado Jorge son elegibles para los beneficiarios, para los participantes vascos. En cuanto al tipo de... Perdón, no veo yo ahora mi presentación. ¿Vosotros seguís viendo la presentación? Sí. Que no sé qué he tocado, perdón. Ahora. Perdón. No sé qué me está pasando con la presentación. Perdón. En cuanto... voy a ver, la tengo aquí. En cuanto son subvencionables los proyectos de investigación industrial y los proyectos de desarrollo experimental. Y es importante tener en cuenta que los proyectos deben estar enmarcados en los ámbitos de especialización RIS3 definidos en el PCTI 2030, que son industria inteligente, las energías más limpias, salud personalizada, alimentación saludable, ecoinnovación, cuidado, ciudades sostenibles y Euskadi creativa. Y los proyectos deben de estar en un rango TRL entre 4 a 7. El presupuesto mínimo anual a presentar por beneficiario debe de ser de 50.000 euros y el máximo de 250.000 euros. En cuanto a la duración de los proyectos, no pueden exceder nunca de los 3 años. Se podrá solicitar financiación para los siguientes gastos: los costes directos de personal, los costes indirectos, costes de asesoramiento, de subcontratación de los agentes de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación, siempre que no supere el 50% del presupuesto total, los costes de auditoría, los derechos de propiedad industrial para las pymes, gastos de explotación y costes de equipamiento. Es importante tener en cuenta que no se pueden imputar gastos previos a la fecha de solicitud de la ayuda. En cuanto al tipo de subvención, es una subvención, las ayudas son subvenciones no reintegrables de carácter anual. Y la subvención máxima que puede recibir una entidad son 250.000 euros al año, y siempre que ninguna empresa corra por sí sola con más del 70% de los costes subvencionables. Para proyectos de investigación industrial, la ayuda es de hasta el 45% de los costes subvencionables, y para los proyectos de desarrollo experimental hasta el 30% de los costes subvencionables. No sé si estoy pasando bien, es que no veo mi presentación, lo siento. A ver. Sí, ahora estás en la de intensidad de las ayudas. Sí, perdón, ahora lo veo. Bueno, esto era un poquito el resumen que yo quería hacer de las condiciones para los beneficiarios vascos. De todas formas, en la página web del Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno Vasco están todas las condiciones de Asitec publicadas. Ahí os dejo el enlace y para cualquier otra consulta o aclaración, pues mi contacto también está ahí. Y eso era un poquito lo que quería comentar. Animar a las empresas a que participen y eso es todo. Es que ricasco. Muchas gracias, Judith.
Pues nada, simplemente eso, recordar a aquellos que quieran hacer preguntas pueden hacerlas, irlas escribiendo en el apartado de cuestiones y las podemos intentar ir resolviendo por escrito, pero comentaba también luego al final daremos un espacio para que podáis hacer vuestras preguntas directamente. Y por seguir con la agenda, voy a dar paso a Silvia Ojero del gobierno de Navarra, que va a presentar las reglas y requerimientos específicos. Así que, Silvia, ya estamos viendo tu pantalla. Perfecto. Hola, buenos días. ¿Veis la presentación? Sí, sí, Silvia. Sí. Vale. Bueno, buenos días. Yo soy Silvia Ojer. Pertenezco a la Dirección General de Innovación del Gobierno de Navarra, que somos quienes gestionamos y financiamos esta convocatoria por parte de Navarra. De las convocatorias de Eramin que ya han tenido lugar, que ha comentado Jorge, nosotros entramos a participar en Eramin 3 y participamos ya en la convocatoria de 2021, en la que bueno, tuvimos 3 propuestas financiadas. Si veis el número total de propuestas que se suelen financiar en cada convocatoria, y además en relación un poco al tamaño de nuestra región, pues la verdad es que es un resultado bastante bueno y que nos gustaría pues volver a repetirlo o incluso mejorarlo en este año. Ya sabéis cuál es el objetivo general de Eramin, y por parte del Gobierno de Navarra, digamos que nuestro foco está sobre todo en la parte de lo que es la economía circular y en la parte más de procesos. Ahora, como veremos en los topics, digamos que en este dibujo pues sería la parte del círculo. Son los topics en los que Navarra tiene mayor prioridad, porque en nuestra región pues el tema de minería y de extracción de minerales, etcétera, no tiene un peso específico muy relevante. Los requisitos generales del programa ya lo sabemos y ahora os voy a comentar los requisitos propios de Navarra. Estos son los países participantes que ya hemos visto. Entonces, en Navarra hemos elegido como prioritarios el Topic 2 y el 3. El Topic 2 excluimos el Subtopic 2.6. Es decir, sí que financiaríamos proyectos de los subtopics del 2.1 al 2.5, que son estos que veis aquí. El diseño de productos para una mayor eficiencia de los recursos, tema de procesado de productos que ya han finalizado su vida útil y todo lo que implica pues, recolectarlos, hacerles un pretratamiento, un desmantelamiento, una caracterización, etcétera. Luego, una reparación de esos productos o una remanufactura con el fin de volver a utilizarlos de nuevo. También muy importante la recuperación y valorización de materias primas o residuos, que ya sabéis que aquí las vegetales están excluidas por el programa, y un análisis del ciclo de vida de las materias primas. Estos serían los 5 subtopics del Topic 2 en los que se pueden presentar las entidades de Navarra. Y los 2 subtopics del Topic 3 también serían elegibles. El incremento de la eficiencia de los recursos y la utilización de las tecnologías de la información de cara a ese reciclado, reutilización o hacer unos productos, unos procesos más eficientes. Las actividades que se financian son las típicas actividades de un proyecto de I+D, desde la investigación más básica o fundamental hasta el desarrollo experimental, y en el caso de Navarra financiamos proyectos de todos los TRLs. No excluimos ningún TRL en particular.
¿Quiénes son las beneficiarias de estas ayudas? Bueno, las beneficiarias un poco primordiales pueden ser las empresas, pero también son beneficiarias de estas ayudas las entidades que estén en el Sistema Navarro de Innovación, que llamamos SINAI, como son las universidades, los centros de investigación, los centros tecnológicos y las unidades de I+D+I empresarial. Estos tipos de entidades tendrán que estar acreditadas en un registro que existe en Navarra para estas entidades, un registro de lo que es el sistema de innovación, y también puede ser beneficiarias además de las empresas. La duración de los proyectos, por regla general, es 3 años, o igual sería más apropiado decir que el máximo son 3 años, hasta finales de 2026, pero sí que serían admisibles proyectos más cortos. Los gastos subvencionables para estos proyectos pues son también los típicos gastos de los proyectos de I+D. Los gastos de personal principalmente, de materiales, de amortización de equipos, de colaboraciones externas. Otro tipo de gastos que se pueda justificar que están directamente relacionados con el proyecto, por ejemplo, los gastos de viaje, porque al ser un proyecto en colaboración internacional se supone que es necesario viajar. Y luego, solamente en el caso de los agentes del SINAI, es decir, solamente en el caso de los centros de investigación, universidades, etcétera, se admite como costes indirectos una partida que no puede superar el 15% de la partida de gastos de personal. Únicamente para estos agentes. Las empresas no pueden imputar costes indirectos. Un requisito adicional es que ninguna entidad tenga más del 70% del presupuesto total del proyecto, porque entonces pues no estaríamos ante un proyecto equilibrado ni una colaboración efectiva. Luego el proyecto no sería elegible si no se cumpliera esta condición. Y la intensidad de ayuda que se les da a estos proyectos, en el caso de los agentes del SINAI, es decir, universidades, centros de investigación, centros tecnológicos y unidades de I+D+I empresarial, reciben un 100% de ayuda sobre los gastos elegibles. Mientras que en el caso de las empresas, la intensidad de ayuda que se recibe es la que tenéis reflejada en este cuadro. Los proyectos de investigación industrial reciben más financiación que los de desarrollo experimental. En la evaluación del proyecto, en función de los TRLs alcanzados, se calificará el proyecto como de investigación o de desarrollo, y luego, en función del tamaño de la empresa, pues también la intensidad de la ayuda varía. Cuanto más pequeña es la empresa, la intensidad de ayuda es mayor. El presupuesto que tenemos en principio de los presupuestos generales de Navarra para esta convocatoria es de 500.000 euros, que es lo mismo que se puso en la convocatoria de 2021 y la verdad es que se ajustó bastante bien a lo que fue necesario. Y este sería un poco el procedimiento de las ayudas. Los globos verdes son las acciones que corren a cargo de la red ERAMIN, digamos, del consorcio internacional, mientras que los cuadrados azules son las actuaciones que realizaríamos desde el Gobierno de Navarra. Entonces, al principio está lo que es la presentación de las propuestas, que ya se ha comentado. En este momento está el plazo de presentación abierto hasta el 30 de marzo. Una vez que veamos si se han presentado entidades de Navarra a estas propuestas, pues desde el Gobierno de Navarra publicaremos nuestra convocatoria regional, que es una convocatoria específica para ERAMIN, no se enmarca en otros programas, sino que es específica para ERAMIN, que se publicará en el Boletín Oficial de Navarra pues entre abril y junio aproximadamente. La red, como ya se ha dicho, llevará a cabo la evaluación de los proyectos por un comité de expertos internacional
y los resultados se comunicarán hacia octubre-noviembre de este año. Y con esos resultados, aproximadamente en diciembre, aunque también podría ser en noviembre, según cuando se den los resultados del proceso internacional, bueno, pues se haría lo que es la resolución de concesión de las ayudas. Es una concesión en concurrencia competitiva, entonces pues las propuestas que hayan recibido una mayor valoración, pues se les irá financiando hasta agotar el crédito presupuestario en su caso. Y ya la fecha de inicio de los proyectos, pues en principio será a partir del 1 de enero y siempre antes del 1 de abril del 2024. Estas son un poco las condiciones principales. Os dejo aquí mi contacto para cualquier cuestión que podáis tener, pues para que os podáis poner en contacto y preguntarnos con toda tranquilidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Silvia. Estupendo. Pues vamos bastante bien de tiempo y vamos a seguir con la agenda y vamos a dar paso en este caso a Ana Elena de IDEPA para que presente los criterios y reglamentos para las entidades asturianas. Ana Elena. Estamos viendo tu pantalla, ¿sí? ¿Estás viendo mi pantalla? Sí. Y te escuchamos. ¿Me escucháis? Vale. Un momento, porque yo sí que no puedo, me pasa como a Judith, no puedo ver en este momento mi pantalla. Estamos viendo tu escritorio de momento todavía. Ah, mi escritorio. A ver, es que... ¿Seguís sin ver mi pantalla? Sí, seguimos sin verlo, seguimos viendo el escritorio. No sé. A ver. Tantas pruebas que hicimos. Nada. ¿Quieres probar? Voy a ponerme un momento a mí y te vuelvo a dar a ti el control. A ver si así funciona. Volvemos a ver tu escritorio. Volvéis a ver mi escritorio. Ahora estamos viendo la presentación. Ahora. Vale, perfecto. Bueno, pues me presento. Mi nombre es Ana Elena Fernández. Soy asesor técnico del IDEPA y trabajo en el área de I+D+I empresarial. Y mi intervención en esta jornada tiene como objetivo presentar el programa de ayudas que ofrecemos a las empresas asturianas para facilitar su participación en esta convocatoria de la NET ERAMIN 3 de 2023. En primer lugar, voy a tratar de justificar por qué esta participación extraordinaria en este año. Por un lado, de ERAMIN llamó nuestra atención que se trata de una iniciativa que contribuye a la transición de Europa hacia la economía circular, que se dirige a la cadena de valor de las materias primas, metálicas, de la construcción y los minerales industriales y que tiene como objetivo impulsar la eficiencia del consumo en el consumo de los recursos y el reciclado. En el plano regional, nuestra estrategia de especialización inteligente para el periodo 2021-27, identificó entre sus retos el aprovechamiento de corrientes residuales por la industria y la conveniencia de implementar modelos de circularidad en la región. Esto para los programas que hasta la fecha se fueron
llevando a cabo para implementar la estrategia regional de especialización inteligente. Se trataba de programas, eran programas de ayudas para proyectos regionales, individuales o en cooperación, de investigación o de inversión en innovación, y la componente europea que planteaba ERAMIN en estas temáticas nos pareció un complemento perfecto. Nuestro programa de ayudas se diseñó específicamente para aportar la contribución necesaria a las empresas asturianas que apliquen a las convocatorias internacionales de ERANET en las que participa el IDEPA, y para cada convocatoria internacional en la que decidimos involucrarnos, publicamos una convocatoria regional específica. En concreto, la convocatoria para la convocatoria regional que cubrirá la convocatoria internacional de la que estamos hablando, de ERAMIN 3 2023, esperamos que se publique en mayo. Este programa de que disponemos y que ofrecemos va dirigido a empresas asturianas, industriales o de servicios de apoyo industrial principalmente, aunque no en exclusivo para estos sectores, que tengan al menos un empleado. Las empresas tienen que tener un establecimiento de producción en Asturias, no deben estar en crisis y no deben haber sido inhabilitadas. Y, por otro lado, deberán también acreditar su participación en el consorcio internacional solicitante a la COL internacional. Con respecto a las temáticas que se subvencionarán, de los 5 topics que tiene la COL internacional, Asturias apoyará solamente proyectos relacionados con los 3 primeros. En realidad hemos seleccionado aquellos que contribuyan técnicamente a la economía circular. ¿Qué esperamos o qué tipo de proyectos esperamos encontrar con esta selección de topics? Pues con el topic 1, que se refiere al suministro de materias primas desde la exploración a la minería, esperamos proyectos de explotación eficiente de los recursos mineros. En el topic 2, que es el refuerzo de la economía circular, esperamos proyectos sobre todo relacionados con el ecodiseño y el análisis del ciclo de vida de los productos industriales. Y en el topic 3, que tiene que ver con el procesado, la producción y las tecnologías de información y comunicaciones, esperamos movilizar proyectos de reconfiguración de procesos industriales para extraer el máximo valor de los materiales y minimizar los recursos. Espero que sigáis viendo mi pantalla porque se me acaba de borrar de... La seguís viendo, ¿eh? Vale, no, esto la tengo en otro lado. A ver. Estamos en los topics todavía. En los topics, ahora volví a ver, ahora ya la recuperé. ¿Qué tipo de proyectos esperamos? Me estoy refiriendo a la contribución de la empresa asturiana al proyecto internacional. La contribución de la empresa asturiana tiene que ser un proyecto de I+D en sí mismo, tiene que tener un presupuesto mínimo subvencionable perdón, es que se va y ya no sé lo que muevo. Bueno, seguís Sí, viendo el tipo de proyectos, vale. Tiene que tener un presupuesto mínimo subvencionable de 150.000 euros. En realidad nosotros esperamos proyectos que tengan un presupuesto del orden de 160.000, 180.000 euros. Por supuesto, esta parte tiene que ser ejecutada en Asturias y el periodo de ejecución puede ser hasta 36 meses, aunque por nuestra parte preferimos proyectos de un poco de una duración un poco menor, al menos la participación asturiana que esté en torno a los 24 meses. Los costes subvencionables que van a contribuir a la elaboración de las propuestas son los habituales de los proyectos de I+D.
los diferentes apartados tienen algún requisito particular. Por ejemplo, con respecto al personal propio, buscamos, el gasto personal tiene que referirse a personal técnico y es importante destacar que este personal tiene que estar contratado en grupos de cotización 1, 2 o 3 para garantizar esa participación técnica en la actividad. Las colaboraciones externas, que son contrataciones o subcontrataciones, preferiblemente de agentes del Sistema Regional de Innovación, aunque no exclusivamente, no pueden superar el 50% del total del presupuesto. Los viajes que son subvencionables por tratarse de un proyecto en cooperación solo son subvencionables aquellos que sean internacionales. La auditoría que facilite la certificación del proyecto es también subvencionable con un coste máximo de 2.000 euros. En el caso de que la empresa asturiana fuera coordinadora del proyecto, se permitiría que incluyera unos gastos adicionales o bien de personal o bien de subcontratación adicional, pero que no pueden ser más del 7% del total del presupuesto elegible. Y este programa tiene una línea extraordinaria que permite a las pymes hacer una contratación en forma de, no una contratación, hacer una comisión de servicio de personal investigador de alta cualificación procedente de centros de investigación o de grandes empresas, que les permita reforzar el conocimiento en las temáticas que vayan a desarrollar. Con respecto a la cuantía, el programa subvenciona en forma de aportaciones a fondo perdido los proyectos con cuantías máximas de 200.000 euros por proyecto internacional. Lo que por nuestra parte esperamos es dar subvenciones del orden de 100.000 euros por participante. La intensidad máxima de las ayudas pues está en la horquilla entre el 40 y el 80% en función de que el proyecto, de la tipología del proyecto, que sea un proyecto de investigación industrial o de desarrollo experimental, y en función también del tamaño de la empresa, que sea pequeña, mediana o grande, siguiendo los criterios europeos. El procedimiento internacional de esta convocatoria ERAMIN 2023 en una sola fase facilita considerablemente la coordinación regional e internacional de las convocatorias. Una vez que nos hemos comprometido a participar en la convocatoria internacional con una contribución de hasta 200.000 euros, la convocatoria internacional ha sido publicada y, como sabemos y se ha dicho varias veces, estará abierta hasta el 30 de marzo. Una vez que cierre la convocatoria internacional, bueno, quiero decir, nuestro proceso me parece al presentado por Silvia, cada uno con su esquema, ¿no? Pero efectivamente, cuando termine el proceso, cuando cierre el plazo de presentación de propuestas internacionales, si hubiera propuestas asturianas, pues por nuestra parte publicaríamos una convocatoria de nuestro programa regional. En paralelo, se haría una revisión de elegibilidad de las propuestas tanto a nivel internacional como regional y se haría una evaluación técnica internacional y una evaluación también técnica, bueno, en realidad es más bien una revisión de elegibilidad por parte de Asturias y es fundamentalmente para comprobar que está alineada con nuestra estrategia regional de especialización. Se espera que en septiembre podamos ir a la reunión de coordinación del programa con la revisión de nuestras propuestas por parte de la Comisión de Valoración y hacia octubre está previsto que se tome una decisión final por parte tanto del consorcio internacional que nutriría la resolución final de nuestra convocatoria regional. Con respecto a la búsqueda de socios, se ha dicho ya varias veces que se requieren 3 socios de 3 países diferentes y a nuestros candidatos les ofrecemos la posibilidad de ayudarles
en la búsqueda de socios gracias a la red de la que somos socios. En la pantalla he puesto las coordenadas de las personas que pueden ayudar en esta tarea, y si no, pueden también dirigirse directamente a mí, que les pondría en contacto con la red. Quiero recalcar que toda la información descriptiva del programa está colgada en nuestra web con una ficha descriptiva. La ruta está escrita en la diapositiva. En realidad, donde puede encontrarse es en el site de innovación de nuestra página web. Cuando se habla de la financiación y la búsqueda, se haría poniendo en el buscador ERAMI 3. Esta ficha describe las características de los proyectos y tiene también colgada toda la legislación. En la legislación regional, me refiero. En el momento actual están colgadas las bases que están vigentes desde 2016. En mayo, si hay proyectos, se colgaría la convocatoria que se publique, los formularios de solicitud, la resolución de la convocatoria en su momento, y todo esto quedaría para la consulta de cualquier persona interesada. Termino la presentación con una última recomendación, y es que invito a todas las empresas regionales interesadas en participar en esta convocatoria a contactar con nosotros desde fases tempranas para tener conocimiento de sus intenciones, seguir sus intereses y acompañarlas en todo el procedimiento. Y por mi parte, nada más. Muchas gracias. Estupendo. Muchas gracias, Ana Elena. Y nada, yo sí tenemos una pregunta para Judith. ¿Qué te ha pasado? Que a lo mejor puedes responder por escrito, y si no, luego al final damos paso para que la pueda responder de viva voz. Así que ahora voy a dar paso a su compañero Severino Falcón. No lo estoy viendo en el vídeo, pero imagino que esté ahí. Y te voy a dar para que puedas presentar, Severino. No te escucho de momento. A ver ahora, Severino. A ver si te oímos. Ahora. Perdonad, Ahora. es que no sé qué estaba pasando con el micrófono. Bueno, muchas gracias, Jorge Ezequiel, por organizar esta sesión, y voy a hacer la presentación por parte de la Agencia Estatal de Investigación y las condiciones que tenemos para participar. A ver. Estamos viendo ya tu escritorio y ya vemos la presentación. Ya, vale. Bueno, gran parte de lo que voy a exponer, de una u otra manera, ya ha sido dicho o expuesto por los anteriores panelistas, pero bueno, vamos a ver algunas cosas específicas que afectan a la financiación y a los beneficiarios de la Agencia Estatal de Investigación. En esta primera transparencia está puesto lo más importante de lo que se va a exponer seguidamente. Primero, ¿cuál es el instrumento de financiación que utilizamos nosotros? ¿Qué es esta convocatoria? Proyectos de colaboración internacional, que ahora veremos que es una convocatoria de concesión directa, que facilita mucho el trabajo de cara a participar en esta convocatoria. Y lo segundo, pues, ¿quiénes son las personas que estamos trabajando en la agencia en relación a esta convocatoria y a las actividades de ERAMIN? Está pues Jorge, Raquel, y yo les ayudo a ellos en lo que puedo. Además, contamos con un colaborador científico que es Roberto Pacios, que en la medida de lo posible pues nos ayuda en las actividades relacionadas con los aspectos técnicos. Bueno, perdón, ahora. ERAMIN es una ERANET en donde va a venir un poco de dinero, dinero de la Comisión Europea, que va a servir para actividades de gestión y de organización, y se utilizó anteriormente para financiar unos proyectos en una convocatoria ecofinanciada. Pero en este caso, lo que yo simplemente quiero mostrar aquí es que toda la financiación que vais a obtener, y al igual que el resto de los socios con los que vais a participar de otros países,
provienen de fondos nacionales o fondos regionales. Por tanto, tenéis que seguir siempre a las normas de la entidad financiadora que os va a transferir los fondos para participar o para poder desarrollar los proyectos. En el caso de ERANET, de esta ERANET de ERAMIN, pues bueno, pues se va a seguir el proceso que ya has puesto Jorge, se van a presentar las solicitudes en el aplicativo de ERAMIN. Posteriormente va a haber una serie de expertos que van a realizar unas evaluaciones independientes. Con esas evaluaciones independientes se va a establecer una lista priorizada de proyectos basado en las evaluaciones, en los criterios científico-técnicos. Y con esa lista en la que se va a establecer un ranking de proyectos, se va a tener que mezclar con las posibilidades que tienen las agencias financiadoras para subvencionar los distintos proyectos. Es decir, hay que tener en cuenta que unas agencias pues participan en unos temas, otros en otros temas y algunas en todas las temáticas. Pues bueno, pues con eso hay que jugar y con los presupuestos de cada una de las agencias. En el caso de la Agencia Estatal de Investigación, pues vamos a seguir esta lista priorizada y vamos a financiar los proyectos mejor evaluados. Para ello vamos a utilizar esta convocatoria que he dicho anteriormente, que se abre 2 o 3 veces al año, últimamente 2 veces al año, y en la que no va a ser necesario escribir la propuesta de nuevo, sino simplemente vais a tener, y esto es obligatorio, es decir, aunque sea una concesión directa, es necesario que solicitéis la ayuda. Si no solicitáis la ayuda, no se puede conceder. Entonces, bueno, pues hay que solicitar la ayuda, aunque sea algo bastante más fácil. Aquí, por último, perdón, añado 2 comentarios que he visto que no están en las condiciones de participación, pero que sí que sé que se utiliza y se ha utilizado en años anteriores en otras ERANET para poder decidir qué proyectos se van a financiar en caso de que haya limitaciones presupuestarias. En el caso en que la Agencia Estatal de Investigación pues, se haya quedado sin fondos suficientes o para financiar a todos los proyectos bien evaluados, o que tengan la misma puntuación, pues a lo mejor se va a optar por financiar aquellos que estén coordinados por entidades que son financiadas por la Agencia Estatal de Investigación o por alguna de las otras agencias españolas que financian, o alguna empresa que vaya con sus fondos. Y luego lo otro es que aunque no sean coordinadores o no seamos coordinadores, sí que se tiene muy en cuenta la participación industrial y de hecho pues se anima a ir con la participación industrial. Entonces, en el caso de tener 2 proyectos con la misma puntuación y no tener fondos suficientes para financiar los 2 proyectos, nosotros vamos a optar por financiar un proyecto en donde el participante de la agencia vaya junto a un participante industrial. Bueno. Como os he dicho ya, esta es la convocatoria que se va a utilizar de proyectos de colaboración internacional. Esto es una captura de pantalla. Os he marcado en esta flechita pues, el caso de la última resolución de concesión, en donde ya vais a poder ver que junto al texto de una convocatoria más o menos al uso, lo que sí que va a venir al final es un listado de proyectos. No sé si veis el cursor, pero bueno, a mano derecha veis una tabla en donde viene un listado de proyectos con las entidades beneficiarias y la subvención que se le va a dar a cada uno de ellos. Y para ello, simplemente lo que hay que hacer es solicitarlo, es decir, cumplimentar el formulario que está disponible en el aplicativo, en la página web de la Agencia Estatal de Investigación. Y para ello, lo que en alguna parte técnica que se solicita, lo único que tenéis que hacer es copiar y pegar parte del texto, por ejemplo, el resumen que se haya presentado en la memoria técnica de ERAMIN, pues el mismo resumen que está en inglés lo vais a poder, lo pegáis en la solicitud española, de la agencia. ¿Quiénes son elegibles para nosotros? Pues bueno, todas las entidades sin ánimo de lucro cuya actividad principal sea la realización de investigación. Las universidades, los centros públicos de investigación, los centros tecnológicos.
Lo dicho anteriormente, las empresas son más que bienvenidas y se les anima a que participen en los proyectos, ya sean con sus fondos propios, con los fondos de las comunidades autónomas que también participan o con alguno de los fondos que dispone el CDTI, pero que son un poquito más complicados de aplicar en estos casos, complicados en el sentido de que no son tan ventajosos como los que pueden los que da pues ya sea Asturias, Navarra, el País Vasco, en fin. ¿Cuáles son las temáticas elegibles para nosotros? Nosotros, las 4 primeras, pero también la quinta es elegible como temática transversal. Una cosa interesante de la participación de la Agencia Estatal de Investigación, que normalmente nosotros participamos financiando proyectos con TRLs bajos, en este caso pues está abierto a todo tipo de TRLs y a todo tipo de investigación, ya sea fundamental, aplicada, en fin. Esto es algo curioso de esta convocatoria y de ERAMIN. Sobre el investigador principal, ¿quién puede participar? Bueno, pues tiene que ser un investigador al uso de las convocatorias de la Casa o de la Agencia Estatal de Investigación. Pues tiene que ser elegible para la convocatoria de proyectos de colaboración internacional, que es como si fuera, que es equivalente a los investigadores, a los IP de los proyectos del plan o del estatal. Además no, tiene que tener pues experiencia en proyectos del plan nacional anteriores o en programas marcos o en otros programas internacionales relevantes. De vez en cuando tenemos algún investigador que quiere solicitar y que participa en estas convocatorias, pero que no cuenta con experiencia en algún proyecto del plan, de los planes estatales o nacionales anteriores, y tampoco experiencia en el plan, en el programa marco o los programas marcos anteriores. En este caso lo tenemos que mirar uno por uno y en función del tipo de financiación que haya tenido, pues por ejemplo, pueden ser investigadores que han estado trabajando pues en Estados Unidos o en el Reino Unido, que eso sí que hemos tenido unos cuantos, en donde tenemos que ver cuál es la convocatoria, vemos cómo es el procedimiento de concesión, si vemos que es abierto, si cumple los estándares generales para poder ser financiado por nosotros, pues en ese caso lo consideramos aceptable y puede participar. 2 puntos negativos para no participar, y es que por parte de la Agencia Estatal de Investigación solo se permite a un investigador participar como IP en una sola propuesta de cualquiera de las convocatorias transnacionales, es decir, de las ERANET que están abiertas o de los partenariados o de las empresas comunes como KDT o HPC, que están en vigor durante el periodo durante el periodo o durante el año, mejor dicho, de vigencia de la convocatoria actual. Es decir, en este caso, si vais a querer ser investigador principal de una propuesta de ERAMIN, no podéis ser o no consideramos que podéis convertiros en un investigador inelegible, y la propuesta sería inelegible si también participáis en otra convocatoria de un programa que sea cofinanciado por la Agencia Estatal de Investigación y que corresponda a una de estas áreas, ya sea pues otra ERANET, como puede ser la ERANET de materiales, que es quizás la más próxima a esta. Y luego también otro elemento que limita la participación es el no poder tener un proyecto PCI del año anterior. Del año anterior. Pero eso sí que es posible, y eso sí que ocurre, el ser IP de un proyecto del Plan Nacional que aún está vigente. En ese caso no hay incompatibilidad. Es decir, exigimos que tengan experiencia y no exigimos incompatibilidad de cara a la participación en esta convocatoria, el hecho de que ya tengáis un proyecto financiado por el Plan Nacional y que esté todavía ejecutándose. Añadir que el IP no se puede cambiar, es decir, a lo mejor pensáis, bueno, voy a presentar a este señor como IP
para la evaluación internacional, la evaluación que hace ERAMIN, pero luego en la fase nacional vamos a cambiar el IP. Pues desgraciadamente, ya sea Raquel o Jorge o yo, pues en el momento de hacer la revisión, a la hora de presentar y luego la comprobación a la hora de hacer el procedimiento nacional, vamos a comprobar que hay una divergencia de investigadores y no lo vamos a admitir. Bueno, no lo vamos a admitir nosotros no por temas personales, sino porque así son las normas que tenemos en la Agencia Estatal de Investigación y sería una pena, francamente. Bueno, estos son los elementos principales de la elegibilidad de los investigadores. El presupuesto con el que participa inicialmente la Agencia Estatal de Investigación, bueno, es medio millón de euros. Espero que no se os venga, pues no sé, el alma a los pies. Es muy poquito dinero, sí, pero no hay que desmoralizarse. Para que tengáis una idea, en la última convocatoria de EMERA, de materiales, inicialmente nos comprometimos con 1 millón de euros y finalmente hemos financiado con 2,3 millones de euros. Es decir, en esta época tenemos la posibilidad de poder aumentar los presupuestos para participar en la SERANET. En este caso vamos a intentarlo, si es necesario, el poder aumentar el presupuesto para participar, para poder financiar más participantes españoles, porque como podéis ver, las condiciones de financiación son a costes marginales. Siempre nosotros financiamos a costes marginales. En el caso de que sea un solo participante de la AEI, bueno, vamos a financiar con 200.000 euros. Si son 2 participantes, son 250.000 euros. En el caso de que el proyecto esté coordinado por un investigador o por un beneficiario que sea financiado por la Agencia Estatal de Investigación, esta financiación subirá a 100.000 euros, es decir, serán 300.000 euros. Y en el caso de haber un beneficiario que es coordinador del proyecto ERAMIN más otro participante financiado por la AEI, en este caso la financiación será de 350.000 euros. Tened en cuenta esta frase que está incluida en la convocatoria, y es que si no respetáis los límites de financiación en la solicitud, pues vuestra propuesta puede ser inelegible. Esto es una diferencia que hay en relación a lo que había por lo menos hace 4 años, que estaba yo también en estos temas, en las que en ese momento más de una vez animábamos a los participantes españoles a que no tuvieran miedo con el presupuesto, porque ya nosotros en la agencia pues haríamos los recortes para poder adecuarlo. No, en este caso hay que ser bastante más estrictos y limitarse a los presupuestos máximos que permite la agencia. Este presupuesto se va a utilizar para financiar a costes marginales los distintos conceptos y se va a poder, utilizar para el 100% de los costes elegibles que hayáis indicado. Con el nuevo paraguas de la Ley de la Ciencia, pues tenemos por un lado los costes directos, incluidos los costes de personal y otros costes directos que se utilizan para el desarrollo del proyecto, ya sea pequeño equipamiento, viajes, subcontratación, hasta el 25% de los costes directos. Eso es hasta ahora, hay que esperar no creo que haya ninguna modificación. La parte del IVA, pues no lo tengo muy claro, en el sentido de que depende de los fondos de recuperación y resiliencia. Eso es lo que está actualmente puesto en la convocatoria. En la última convocatoria, la próxima convocatoria, no sé si vamos a tener estos fondos, yo me temo que no. Y bueno, ya esto se tendrá lo tendremos que informar un poquito más adelante. Lo importante es que sobre los costes directos se va a hacer un cálculo para evaluar los costes indirectos que será del 21%. Y con esto vais a tener el presupuesto total. A la hora de nosotros, dentro de la agencia, calcular el presupuesto máximo que vamos a financiar vamos a truncar el presupuesto que hayáis presentado, porque no siempre, lo vamos a truncar a 1.000 por un tema técnico que hay dentro de la agencia. Es decir, si vosotros habéis pedido un presupuesto de 228.530 euros, pues ese presupuesto se va a truncar a 228.000 euros. Vamos, esos 500 euros lo vamos a tener que
quitar simplemente por temas técnicos que tenemos a la hora de la gestión de los proyectos. Y ya para terminar, pues bueno, pues tenéis que seguir los temas de protección de datos que se asumen cuando hay una financiación por parte de la Agencia Estatal de Investigación y el reconocimiento y la publicidad que se tiene que hacer de la financiación que proviene de la agencia en los proyectos que son financiados. Y con esto ya acabo, o sea que muchas gracias y ya me podéis quitar la pantalla. Estupendo, muchas gracias, Severino. Y bueno, con esto llegamos al final de las ponencias sobre cada una de las áreas financiadoras y es un orgullo poder dar paso a Dina Carrillo, la coordinadora de ERAMIN 3, que va a dar unas palabras de cierre antes de las preguntas y respuestas. So, Dina, thank you for being here and the floor is yours for some closing remarks. Okay, thank you very much for the invitation. It's a great pleasure to be here with you today and see how these funding agencies, so the Spanish funding agencies, are really willing to support the research community on raw materials and provide you this opportunity for transnational funding. So it's very good. We already have Navarra and the Spanish agency as partners in ERAMIN, and in this particular call, I would like to give a special thanks to Asturias and to Basque Country for joining this call, because by doing this, then we provide more opportunities for building a research consortium and also to support the companies to apply for this ERAMIN call. So my name is Dina Carrillo, as I told you. I'm based in Lisbon. I work for the National Funding Agency in Portugal, Foundation for Science and Technology, and we support research. So this instrument, the ERAMIN, it's really helpful because you are already used to apply for funding in your country or region. And now through ERAMIN, we provide this funding opportunity for you to build a transnational consortium and address these common challenges on raw materials, and so to contribute for the sustainable and responsible supply of raw materials for clean tech technologies and promote the circular economy. And this is really important not only for universities, but also for this partnership between universities and companies. And for that reason, it is very good to have the regions that support the companies joining also the call. So please take advantage on that. And just remember that you need to have 3 countries joining the proposal. So in addition to you can involve regions and also the Spanish country, but don't forget that you need to involve 2 more other countries or regions from other countries in your proposal. I believe that you also know that ERAMIN provides you an online partner search tool that you can use to build your research project. And so I think the main take-home message is that if you have a project idea, please contact immediately your funding organizations from which you are requesting funding, because they will advise you on the eligibility of the organization, of the costs and everything, and will guide you on this process. Because it is very important to realize that since this is a transnational project, if one project is not eligible for the funding organization, then the whole transnational project can be considered non-eligible. So eligibility is really crucial in this kind of projects. As you know, they are of small scale, but still very important because they are complementing the other instruments
not only Horizon Europe, but also EIT on raw materials, and also the national programs. And last but not least, I would like to tell you that besides these 3 partners requesting funding, which is the minimum eligibility, so the proposal should have a transnational added value. And for that, you can also think about involving large companies, for example, with their own funding. This means that we allow associated partners also in the projects to have this added value. And I think that's all from my side. So the most important is really that you contact these agencies. It was very good to hear all the eligibility criteria in your own language, in Spanish. And well, to conclude, I just would like to ask you if you want which countries you think EREMIN as a network should involve in the future calls, because we are not foreseeing a call in 2024, so please take advantage of this one. But for 2025, we are already working on a future collaboration, and we have the opportunity to involve other countries and regions. So please tell us also what are your needs, and we will do our best. We are already contacting Latin America countries also to join our network and our joint calls, because these calls are for you. We are really willing to support the transnational research and innovation in raw materials. Thank you very much. Thanks, Tina. Thank you, Tina, very much. Thank you for your kind words. And now I'll turn back to Spanish for the Q&A. Así que estamos abriendo de nuevo la oportunidad para preguntas. He visto que hay algunas preguntas que ya habéis planteado a través de la herramienta de preguntas. Creo que están ya todas resueltas. Y como decía, si alguien quiere hacer una pregunta, puede levantar la mano y le podemos dar paso para que haga la pregunta directamente con el micrófono. No sé si alguien se anima. Yo no veo ninguna preguntilla y tampoco veo ninguna preguntilla entre las preguntas, así que no sé si a lo mejor ha quedado todo estupendamente claro y no hay ninguna duda y seguro que no sé si Judith... Perdona, sí, si me permites un segundito, que igual no ha quedado claro el tema de las fechas en el caso de los beneficiarios vascos. Yo he explicado ASIPEC 2023, que es el que está abierto ahora mismo. Pero en el caso concreto de la convocatoria de ERAMIN 3, como las resoluciones son en octubre, la solicitud habría que hacerla a ASIPEC 2024, el año que viene. Es decir, una vez se sepa el resultado de las convocatorias, en caso de ser beneficiarios, tendríamos que esperar a que se abriese la convocatoria de ASIPEC 2024, que suele ser en enero. Entonces, esa era la aclaración que quería hacer, que a lo mejor no ha quedado muy claro. Vale, estupendo. Muchas gracias, Judith. Pues nada, entre tanto sigue sin haber ninguna pregunta. ¿Sí? Sorry, the webinar is being recorded and will be available? Yes. So the webinar will be recorded and the presentations will be also shared online. So, entonces para todos se colgará en la página de YouTube de ERAMIN el webinario para que podáis consultarlo vuestro propio tiempo o compartirlo, y las presentaciones también van a ser compartidas en la página web de ERAMIN.
Y pues la verdad que si no hay ninguna pregunta más, la verdad que simplemente agradecer a todos los participantes y sobre todo a todos los ponentes, además de la compañera Raquel, que también nos ha apoyado con todo el tema logístico y nada, y dar por cerrada el Infoday. Tenéis todos los datos de contactos, así que cualquier tema que surja a lo largo de la preparación de las propuestas, estamos a vuestra disposición. Muchas gracias y buena suerte. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Gracias.